Es 1880, en pleno surgimiento del modelo aeroexportador argentino y la construcción en masa de líneas férreas por parte de capitales ingleses como del gobierno nacional para su explotación comercial, los hermanos Federico y Julio Lacroze comenzaron a interesarse por el transporte férreo de pasajeros y cargas, no a través del ferrocarril con tracción a vapor, sino con la idea de crear tranvías. Entre ellas, Federico ponía expectativas sobre la creación de un tranvía rural, usando la tracción a sangre con los caballos. En 1866, Lacroze ya había sugerido a la municipalidad de Luján la creación de un tranvía rural entre esa localidad y la de Salto, pero su idea fue rechazada ya que los fondos de en esos momentos se destinaban a la Guerra del Paraguay. En los siguientes años, los hermanos se convertirían en pioneros en la creación de tranvías dentro de la ciudad de Buenos Aires, inaugurando en 1879 el tramway central de Lacroze, desde el Mercado del Plata hasta Plaza Miserere, y el tramway de La Boca y Barracas. Sin embargo, la idea de construir este tranvía rural y competir con los otros ferrocarriles jamás se abandonó. En 1884, Federico presentó su proyecto a la provincia de Buenos Aires, pidiendo una concesión para construir su línea tranviaria con tracción a caballo desde la ciudad de Buenos Aires hasta Pilar, con 47 kilómetros de extensión. Eventualmente, la idea fue modificada para continuar hasta Zárate. Después de su evaluación, la misma fue aprobada meses después y en 1885 fue aprobada por la legislatura, firmando el contrato finalmente en 1886. El proyecto llevado a cabo constaba de un recorrido que partía desde el cementerio de la Chacarita, siguiendo por el pueblo de Saavedra. De ahí pasaría por los pueblos de San Martín, Bellavista, San Miguel, Pilar, Capilla del Señor y comunicando esta última sección con Zárate. Originalmente había también planes para hacer un ramal desde San Andrés de Giles, pasando por Luján, Marcos Paz, San Vicente y finalizando en el puerto de La Plata, pero este tramo jamás se llevó a cabo. Pero por otro lado, la idea de conectar Buenos Aires con Zárate y el noroeste de la provincia de Buenos Aires por tranvías a caballo se logró llevar a cabo, siendo el tranvía con tracción a sangre más largo del mundo con 105 kilómetros. Posteriormente, se modificó el trazado para poder llegar directo a Zárate y el 4 de febrero de 1888 finalmente se inauguraría el primer tramo del tramway rural, abriendo la sección entre Buenos Aires y Pilar. Meses después, para el 27 de julio, se liberaría al uso de cargas y eventualmente de pasajeros hasta Zárate. Como no se llegaba a Villa Colón con el trazado principal, que era lo que encaraba el proyecto original, en 1889 se comenzó a construir de a poco un ramal partiendo desde el empalme Lacroze, más tarde conocido como Fátima, hacia San Andrés de Giles, llegando a Carmen de Areco en 1892 y a Salto en 1896. En el medio de esos años, finalmente se le autorizó a la empresa circular con locomotoras a vapor, con excepción del tramo en Buenos Aires, abandonando de a poco la tracción a sangre para ser conocido como el tranvía rural a vapor. Con la inauguración de este importante ramal a Salto, de a poco varios terratenientes fueron donando tierras y se inauguraron nuevas estaciones y pueblos alrededor de la traza, tal como lo fue el caso de Villa Ruiz, Cucuyú, Torres y Gajan. Otras existentes, como San Andrés de Giles, empezaron a tener un enorme crecimiento producto de la llegada del ferrocarril. En 1897, un decreto de la provincia de Buenos Aires obligó a la empresa a cambiar su nombre, pasando a ser reconocida como una línea férrea nacional, conocida entonces como el Ferrocarril Rural de la provincia de Buenos Aires. Con las muertes de Julio y Federico Lacroze en 1890 y 1899 respectivamente, la compañía quedó a cargo del hijo del último de los hermanos, Teófilo Lacroze. Bajo su cargo, en 1903 consiguió que se le autorizara a seguir construyendo el ramal a Villa Colón y para 1906 la empresa cambió nuevamente de nombre para llamarse Ferrocarril Central de Buenos Aires. Llegando a 1909, el ramal fue extendido desde Salto hasta Rojas, construyendo a su vez un intercambio con el CGBA, aprovechando que el ferrocarril que iba de Buenos Aires a Rosario, recientemente inaugurado, pasaba por la misma localidad. 6 años después, se extendería unos kilómetros más hasta cruzar la provincia de Santa Fe, culminando su recorrido en 4 de febrero, con un trazado bastante más lejos de Villa Colón que lo originalmente planeado. Lamentablemente, el sueño por llegar hasta la provincia de Córdoba, más específicamente a Villa María, no se pudo cumplir. ¿El motivo? El estallido de la Primera Guerra Mundial hizo imposible conseguir los materiales para su construcción. Mientras tanto, el ramal recibiría tanto trenes de carga como de pasajeros, con 2 servicios ida y vuelta diarios. Los trenes de mercancía por su parte aprovechaban las aves, el ganado y los cereales que se cultivaban por el noroeste de la provincia y se perfilaba como la opción de transporte más eficiente.
En 1913, finalmente se hace efectiva la conexión con el entonces Ferrocarril Central Entrerriano. Inicialmente, comenzó como un servicio de transporte en ferry para cruzar el río Paraná, aunque décadas más tarde recibiría la conexión mediante el ferrovial Zárate-Brazo Largo, conectando toda la local de Trocha Media con toda la Mesopotamia argentina, pero esa es una historia que la dejaremos para otra ocasión. Durante mucho tiempo, los trenes de pasajeros se prestaron con la tracción a vapor, con un servicio que posteriormente fue conocido como el Federico por su estación de origen y duraba 6 horas. Era la forma más rápida de llegar hacia las diferentes localidades por las que pasaba, ya que por esa zona ningún camino estaba pavimentado. Uno de los modelos insignia de las locomotoras vaporeras fueron las Kerr Stuart, las cuales llegaron una vez pasada la primera década del siglo XX. Pasó la crisis del 30 y eso hizo que se estancaran los mercados y las ambiciones del ferrocarril por seguir creciendo en nuestro país, además de que se sumó la popularidad que adoptó el transporte automotor. Estos factores culminaron en 1947, cuando el gobierno de Juan Domingo Perón comenzó a adquirir todas las líneas férreas del país que pertenecían a capitales extranjeros, pasando a manos estatales en 1948. Sin embargo, el Ferrocarril Central de Buenos Aires recién pasaría a manos estatales en abril de 1949, cuando el descendiente de la Croce, que había quedado como representante de los accionistas de la empresa, hizo la transacción. ¿Cuál fue el valor de la compra? 5.980.000 pesos. Finalmente, el 12 de mayo, la sección local de Trocha Media fue anexada al resto del Ferrocarril General Urquiza. Durante estos años, donde el ramal fue designado como el U1, el ramal tuvo un tráfico bastante activo, contando con trenes de pasajeros, cargas, mixtos que combinaban ambos transportes y hasta trenes de encomiendas de manera diaria. No obstante, la falta de inversiones para la renovación de material y vía comenzarían un lento proceso de decadencia para los servicios que circulaban por el ramal. Antes de entrar a los años 60, la Empresa Nacional de Transportes, que era la encargada de operar los transportes recientemente nacionalizados, se divide por rubro y se crea en 1958 la Empresa de Ferrocarriles del Estado, que más tarde adoptaría el tan emblemático nombre de Ferrocarriles Argentinos. Entrando a la década mencionada, llega el estudio del famoso Plan Larkin, un plan de racionalización y de readecuación de la red ferroviaria que empezaba a evidenciar varias falencias, sobre todo en ramales como este que no recibían inversión desde hace mucho tiempo, con el objetivo de poder hacerlos mucho más rentables. En el medio se eliminaron varios ramales del ferrocarril Urquiza y del Belgrano, principalmente los que tenían muy poco tráfico tanto de pasajeros como de mercancías. La cantidad de ramales en el país era tan grande que en algunos casos llegaban a lugares casi literalmente vacíos y sin actividad económica para aprovechar. Fue así como se consideró darle un recorte al ramal Fátima 4 de febrero, que evolucionó posteriormente a la decisión de eliminar el tramo desde esta última estación hasta Rojas. Fue así como el 1 de agosto de 1961 el tramo fue clausurado durante el gobierno de Arturo Frondizi y se procedió a empezar con el levantamiento de vías, afectando a los 6 pueblos que, al tener tan poca actividad, peligraron su existencia sin el ferrocarril. Los caminos para los automotores que debían implementarse en reemplazo del tren nunca llegaron. Durante muchos años, los productores de las localidades de La Beba o Zaraza hicieron su reclamo para poder recuperar el ferrocarril. A pesar del golpe que significó el recorte del ramal, en 1963 el ramal recibiría después de mucho tiempo trenes nuevos, nada más y nada menos que los coches motores Fiat 7131. Estas formaciones constaban de 2 coches, uno motriz con furgón y el otro remolcado. Entre las comodidades que se destacaban, tenían una capacidad de más de 80 pasajeros sentados por coche, contando con ventanas con persianas y asientos de clase única rebatibles, dispuestos en filas dobles y triples según la necesidad. Varios coches remolcados, específicamente los RA, tenían 2 compartimientos separados, contando con 102 asientos e incluso con un bar aprovechando la larga distancia que debía recorrer el tren. Estas unidades, primero fabricadas en Italia, Francia y luego en nuestro país, se convertirían en el emblema del Federico por muchísimo tiempo, tanto por los pasajeros como por sus conductores al ser de fácil conducción. Entrando en los años 70, todavía se hacía sentir el reclamo de los productores de Zaraza, La Trinidad y La Beba por recuperar el tráfico ferroviario, por lo que en 1974 y durante un breve periodo de tiempo fue reactivado nuevamente este tramo saliendo de Rojas. Lamentablemente, por el alto costo que representaba y el estado de la infraestructura del ramal, los trenes dejaron de pasar otra vez. Posteriormente, las vías entre Rojas y Zaraza fueron clausuradas y luego levantadas.
Pasaban los años y la operación de trenes era cada vez más problemática por el estado de las vías y la falta de inversión en el material que se usaba, pero dentro de todo, el ramal continuaba siendo muy utilizado más allá de su alto costo operacional. Año 1989, asume la presidencia Carlos Saúl Menem, y con ello se avecina un proceso de privatización de toda la red ferroviaria, dividiendo varios sectores por concesiones, ya sea para pasajeros o para cargas. Todo servicio de pasajeros que no estuviera dentro de los contratos del AMBA, por no ser considerado rentable, podía ser prestado por la provincia, pero si no, eran clausurados para siempre. Y así fue el 4 de enero de 1990 que se firmó un decreto que ordenaba la racionalización de ramales interurbanos del ferrocarril Urquiza en el plazo de un mes. El Federico logró sobrevivir con un primer diagrama de emergencia, que lo reducía a un único tren diario de ida y vuelta. En 1992, el gobierno vuelve a insistir, decretando la suspensión de todos los trenes de pasajeros interurbanos a partir del 31 de julio. En el caso específico de este ramal, la provincia de Buenos Aires aceptó compartir los costos que representaba la operación, por lo que entró un segundo diagrama de emergencia con un tren que se negaba a desaparecer, con la preocupación de sus trabajadores y sus pasajeros. Después de un año prestando servicios de esta manera, los trenes de pasajeros vieron su fin el 21 de noviembre de 1993, cuando salió el último Federico a las 19:45. En cada estación por la que pasaba el tren por última vez, los habitantes de cada pueblo pedían que no sea suspendido, además de que cada ferroviario conservara su puesto de trabajo. Lo más triste de esta fecha es que el último tren ni siquiera pudo llegar a Rojas. Por la noche, antes de llegar a la última estación, la formación Fiat sufrió un desperfecto que la dejó sin fuerzas antes de subir al terraplén, un final poco digno para un ramal tan importante. Durante los años siguientes, la Unidad Ejecutora Ferroviaria Provincial, también conocida como Ferrobaires, se habría comprometido a seguir corriendo los trenes de pasajeros por este corredor, pero la idea jamás fue llevada a cabo por distintas dificultades. Posteriormente, la concesión del ramal sería entregada a América Latina Logística, empresa brasileña que manejaba los trenes de carga del Urquiza. Continuaron, por un tiempo más, unos pocos trenes, entre algunos viajes especiales que organizaba Ferroclub Argentino y algunos operativos de mercancía, hasta 1998, año en el que por el estado de las vías, el U1 sería clausurado. Y a partir de este momento, la traza quedó totalmente abandonada. Poco a poco el ramal fue quedando como nada más que un recuerdo de una época pasada y quedó a la deriva por completo. De a poco, el paso del tiempo derivó en algunos robos de rieles y durmientes, mientras que otros sectores de la vía, como en la ruta provincial 31, fueron tapados con asfalto. Mientras tanto, en la local de Urquiza, después de un regreso no muy próspero del gran capitán de Buenos Aires a Posadas, a cargo de trenes especiales argentinos en 2003, las disputas entre ALL, que había dejado las vías en pésimas condiciones, el gobierno nacional y la propia empresa, culminaron en el cese del tráfico ferroviario saliendo de Rubén Darío hasta Zárate, algo que condenaría a la local de Urquiza a estar totalmente aislada de toda la Mesopotamia y cualquier punto más allá de Rubén Darío, por lo que Fátima, la única estación sobreviviente de esta historia, se quedó sin los últimos trenes que veía. ALL perdería la concesión de sus ramales en 2013, siendo el Fátima Rojas, aunque totalmente abandonado, anexado a la concesión de Belgrano Cargas y Logística, pasando a manos estatales otra vez. ¿Pero sabías que este ramal tuvo hace unos años un proyecto para hacerlo regresar? En su momento, habitantes de los diferentes pueblos del ramal Fátima Rojas formaron la cooperativa Ferrocarril Central Buenos Aires. Este grupo, a cargo de Guillermo Robino, empezó a trabajar con recursos propios y del Ministerio de Trabajo para recuperar algunos puntos de la traza, con el objetivo de poder hacer realidad el regreso del tren de pasajeros. El proyecto que tenían ya tenía varios años de antigüedad y la idea del material rodante era interesante. Se llevaron a la cooperativa de trabajo de los talleres de Junín unos 3 Siemens FM, coches de subte que habían circulado en la línea B entre 1977 y 1995, que de manera insólita estaban fuera de servicio. La idea era reformarlos para que circulen como coche motores, habiendo casi terminado una de las 3 unidades. Por desgracia, los fondos que estaban destinados al proyecto fueron cesados a finales de 2014 y sumada a la falta de interés por parte del gobierno nacional y los distintos municipios que no mostraron ningún tipo de colaboración, el sueño de volver a tener un tren por Rojas fue frustrado una vez más. Los coches ex eléctricos, con su reparación inconclusa, aún sobreviven en los talleres de Junín.
Pero en esta historia hay un poco de esperanza que se mantiene por parte de muchos vecinos y ferroaficionados. Hace algunos años surgieron tanto los amigos del ferrocarril Urquiza como la Asociación Recuperación del Ramal Fátima Rojas, dos grupos voluntarios que se pusieron la tarea de preservar y patrullar de manera frecuente la traza abandonada, haciendo tareas de desmalezamiento y un leve mantenimiento de vías mientras los recursos y el tiempo se lo permitan. Si bien los amigos del Urquiza se concentran más en la sección troncal, poseen una cuadrilla en Fátima, que opera en la estación y hace sus jornadas regularmente hasta Santa Coloma, patrullando por las vías por donde pasaba el Federico con una zorra. La otra asociación, por su parte, recorre la traza en distintos puntos importantes, como lo pueden ser Echegoyen y Torres. Ambos grupos son una de las tantas razones por las que este ramal, a diferencia de la suerte que corrieron otros corredores cerrados en los 90, se encuentra más completo de lo que uno piensa. Llegando a la actualidad, nos encontramos con un ramal que ayudó en su momento a esta región bonaerense, que actualmente tiene poco y nada de tráfico ferroviario, que a pesar de su falta de mantenimiento a lo largo de los años, logró durar en pie gracias a la gente que lo usaba, con mucho apego hacia el ferrocarril y valorando la importancia que tenía para su actividad social y económica. Pero en la actualidad, ¿se puede hablar de recuperar el Fátima Rojas? Comencemos por lo básico, y es que hay que tener en cuenta que primero habría que recuperar la sección troncal del Urquiza entre Rubén Darío y Zárate, una acción prioritaria si lo que queremos plantear es tener un nuevo corredor ya sea para pasajeros o de cargas o ambos. Como se mencionó anteriormente, algo que tiene este ramal a favor es que está realmente muy completo, si bien es obvio que para recuperar un tramo ferroviario tiene que estar en condiciones y por ende hay que encarar una renovación de vías, el hecho de que muchos tramos sean transitables y no estén con faltantes importantes hace que sea mucho menos complejo poder trabajar en readecuar la infraestructura. Lo más crítico está en Salto, donde además de reponer los faltantes de vías, hay varias intrusiones invadiendo el gálibo ferroviario e incluso encima de la vía. Sí o sí, para algo de esta índole, se necesitará el apoyo de los municipios para solucionar estos problemas y remover cualquier construcción ilegal. Actualmente, la población de las distintas localidades del ramal varía entre los pueblos, teniendo un pico con Salto y Rojas que superan los 15.000 habitantes. Si bien no es escasa, no creo que sea suficiente para la inversión que es necesario para una recuperación de tal magnitud. Pero, si consideramos el crecimiento de las poblaciones en un periodo de 10 y 20 años, lentamente va formando una mayor necesidad de transporte que con el estado de las rutas provinciales o de la precariedad de los caminos a algunos pueblos no va a ser suficiente, por lo que año tras año se irá justificando aún más la importancia de contar con un tren de pasajeros. Sería una opción barata y muy usada para llegar hasta capital, además de tener un atractivo turístico en los distintos parajes y campos que se puede desarrollar con un flujo de gente más regular. Por otra parte, en las ciudades anteriormente mencionadas, se puede aprovechar la proximidad con los silos para poder brindar nuevamente trenes de carga, considerando que las grandes toneladas del campo se pueden trasladar por tren hacia el puerto de Zárate, que es la principal base operativa del ferrocarril Urquiza. Es importante contarles también qué fue de las estaciones que en algún momento conformaron el ramal U1 a lo largo de más de 25 años sin tráfico ferroviario. Como se mencionó anteriormente, la estación de Fátima es frecuentemente mantenida por los amigos del ferrocarril Urquiza, con el cuadro totalmente transitable y bien conservado a pesar del paso de los años. El edificio fue convertido en un centro de salud de la Municipalidad de Pilar, sin modificar la infraestructura original. De acá hasta el paraje de Santa Coloma, la vía es transitada con regularidad. El cuadro del apeadero se encuentra ocupado. Echegoyen es de los tantos pueblos que se pagaron con la pérdida del ferrocarril, quedando con un puñado de 50 habitantes. La estación actualmente se encuentra bien conservada y en buen estado, todavía en proceso de restauración por parte de la cooperadora de la Escuela Rural número 16, un lugar frecuentemente visitado por ciclistas y familias los fines de semana. En la localidad de Torres se encuentra funcionando en la estación la Delegación Municipal del municipio de Luján. Es una de las antiguas paradas ferroviarias del ramal que quedaron en mejor estado, teniendo mucho respeto por el valor histórico del lugar, aunque dentro del pueblo algunos tramos fueron levantados. Por el paraje de Alastuey sobrevive un monumento histórico. Todavía existen los restos del viejo edificio donde se realizaba el recambio de caballos, cuando todavía se consideraba un tranvía rural traccionado a sangre. Es una zona que también es muy visitada por los ciclistas. Villa Ruiz es otra de las localidades que cuidó bien el del legado que dejó el ferrocarril con el que se formó el pueblo.
Actualmente dentro del edificio funciona el Museo Domingo Eugenio Crossato, abriendo al público ocasionalmente y cuidando la vieja estación de manera voluntaria hasta el día de hoy. Cucuyú, aunque se mantiene dentro de todo completa, tiene su estación un poco más descuidada y con su cuadro usado como estacionamiento por varios autos. En San Andrés de Giles, la cabecera temporal en los inicios del ramal tiene bastantes faltantes como lo podría ser el nomenclador de la estación. Para colmo, la traza cerca del cuadro se encuentra intrusada y se construyeron varios siglos cerca de ella, que como dato de consuelo todavía respetan la ubicación original de la vía. A las salidas de esta localidad se encontraba el apeadero kilómetro 108 en el que sus restos quedaron ocultos en el medio de los yuyos. Mientras tanto, en la siguiente parada, Heavy, sucede una situación bastante peculiar. Se dice que un descendiente de Patricio Heavy, el terrateniente irlandés que en su momento le donó las tierras a los Lacroze para construir la estación, es quien se encarga de mantener la estación en buenas condiciones y hasta con las banderas flameando. Carmen de Areco es otra de las estaciones que está bien cuidada, aunque con la vía sepultada en distintas partes. El predio de la estación se encontraba utilizado como parte de una terminal de micros, además de disponer la venta para los mismos y un kiosco particular dentro del edificio, un destino irónico para una parada ferroviaria. Siguiendo para las tierras de Tatay y Kenny respectivamente, ambas fueron totalmente demolidas para evitar intrusiones no deseadas, además de que el paso del tiempo fue tapando las vías de a poco. En la localidad de Gahan, el cuadro de estación estuvo en abandono por mucho tiempo, pero hace muy poco tiempo comenzó a ser recuperada por los vecinos hasta dejarla como se puede ver en las fotos, con el objetivo de convertirla en un centro cultural. Un enorme respeto por los orígenes del pueblo. En Salto, la ciudad más relevante por la que cruza este ramal, la situación es un poco más compleja. En general hay muchos faltantes de vías y casas ocupando ilegalmente la traza. Por otro lado, la estación está cedida a la municipalidad, aunque no hace ningún tipo de actividad dentro del cuadro. Como dato adicional, en esta parte se encuentra el cruce a nivel con el ramal G del Belgrano, ex CGBA, que iba desde Buenos Aires hasta Rosario. Hoy en día, todo lo que rodea el cruce está totalmente usurpado. En la Invencible, es kilómetro 147, los pocos vecinos que se quedaron con el paso del tiempo lograron que el espacio sea cedido al Centro Permanente Hogar Agrícola, aunque el edificio no se conserva en las mejores condiciones. Para el lado de Hunter, donde no se formó ningún pueblo, actualmente la estación es utilizada como vivienda por una persona que se encarga de patrullar la traza con una zorra de vía y de cuidar bien su edificio. Una parada antes de la cabecera, Guido Hispano, la estación quedó desolada en el medio de la nada junto con una escuela rural, siendo el edificio hoy en día utilizado como vivienda y como criadero de chanchos. Finalmente, en la localidad de Rojas, el edificio de la ex terminal del ramal se encuentra en uso por la municipalidad, pero por otro lado, su fachada está muy deteriorada y vandalizada con el paso del tiempo. Si bien el predio todavía sobrevive con los años, no parece recibir mantenimiento de ningún tipo. De Yapa, todas las estaciones ubicadas desde Rojas hasta 4 de febrero se encuentran casi desaparecidas, con las vías levantadas hace más de 40 años y algunas convertidas en parajes muy desolados. Podemos notar que en la mayoría de estaciones se repite un patrón, y es que los vecinos de la mayoría de los pueblos que en algún momento vieron pasar el Federico y los trenes de carga tienen un fuerte sentimiento vinculado al ferrocarril y hacen lo posible para mantener la esperanza de un futuro regreso. Por más que la gente a cargo de los municipios o los robos lo hagan complicado, que la gente vea al tren como algo útil y necesario es lo que siempre mantiene vivo el reclamo y que alienta a que no sea una locura plantearse volver a tener tráfico de trenes por estas tierras. Nos quedamos con un ramal que se originó como un tranvía a caballo, que transicionó a un ferrocarril que atravesaba el noroeste bonaerense, que sobrevivió por la demanda de su gente y pese al estado en el que se encontraba, y que ha corrido muy buena suerte de tener voluntarios y vecinos que saben darle un valor especial que lo mantiene en condiciones con el paso de los años. Ante tanto crecimiento alrededor de muchas localidades de Buenos Aires y la necesidad de seguir sumando alternativas de viaje, ¿te gustaría que regrese el tren por el ramal Fátima Roja? ¿Qué tipo de tráfico pondrías para que valga la pena? Los leo en la caja de comentarios. Y hasta acá vamos a llegar por el video de hoy. Les adelanto de todas formas que durante los próximos meses les iré trayendo nuevas historias acerca de lo que conformó alguna vez el ferrocarril Urquiza,
adentrándonos en tierras enterrianas y correntinas. Si te gustó este video, te invito a compartirlo y a darle me gusta, además de contarme tu opinión y tu sugerencia en la caja de comentarios. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete y activa la campanita para enterarte cada vez que presento un informe nuevo. Síganme también en mis redes sociales para estar al tanto de novedades ferroviarias y del canal. Y te invito, por supuesto, a unirte al servidor de Discord para tener contacto conmigo y la comunidad entera. Sin más que decirles, yo soy Goji Gertino y nos vemos hasta la próxima.